Vamos a empezar con lección 8. Estábamos hablando del dispensacionalismo y de cómo enfatizan la discontinuidad absoluta entre Israel y la Iglesia. El dispensacionalismo no tiene problema alguno de decir que hay dos pueblos de Dios. ¿Has escuchado eso? Que alguien diga, es que los judíos regresaron a su nación en, ¿qué fue? 1949, algo así. Y regresaron allí porque son el pueblo de Dios. Mira, los judíos físicos, literales, que no creen en Cristo, que no abrazan al Mesías, que no tienen fe salvadora, que no han sido regenerados y circuncidados de corazón, no son el pueblo de Dios. Isaías 1 los llama Sodoma y Gomorra, también el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo los llama no hijos de Abraham, sino hijos del diablo. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis que no son sinagogas de Dios, sus lugares religiosos de reunión son sinagogas de Satanás. Eso no es terminología del pueblo de Dios. Es terminología de un pueblo apóstata, lamentablemente. Yo creo que Dios tiene un plan y que va a haber una conversión en grande de ellos en el final, antes de la segunda venida de Cristo. Multitudes se van a convertir, según lo que Pablo dice en Romanos 11. Pero los judíos que rechazan a Cristo, bíblicamente no son el pueblo de Dios. Entonces eso es un problema con el dispensacionalismo. Ryrie dice, y esto es hablando de la interpretación literal y la distinción entre Israel y la Iglesia, la lógica en su sistema de hermenéutica aquí. Dice Ryrie, la interpretación literal nos conduce a tomar las Escrituras por lo que en ellas vemos y también a reconocer las distinciones reveladas en el texto sagrado. No es cuestión de superimponer un propósito doble de parte de Dios a las Escrituras, sino de reconocer que en el Nuevo Testamento la palabra Israel no significa iglesia y viceversa. El dispensacionalista, dice Ryrie, entonces reconoce a los diferentes pueblos de Dios simplemente debido a la distinción mantenida por el texto cuando es literalmente interpretado. Entonces podemos resumir el distintivo principal del dispensacionalismo con el término el dualismo redentor. El dualismo redentor. Dualismo en el sentido de dual o dos. Dualismo redentor. El propósito redentor de Dios, según el dispensacionalismo, incluye dos diferentes pueblos. Estos dos pueblos tienen dos diferentes clases de promesas proféticas, dos diferentes planes, o dos diferentes propósitos en el plan de Dios, dos destinos diferentes. Dice Louis Schaeffer en su libro sobre el dispensacionalismo, cito, el dispensacionalista cree que a través de los siglos Dios está persiguiendo dos propósitos distintos. Uno relacionado con la tierra, con un pueblo terrenal y con objetivos terrenales, el cual es el judaísmo, mientras que el otro está relacionado con el cielo, con un pueblo celestial y objetivos celestiales, el cual es el cristianismo. ¿Puedes ver un problema ahí? Las antenas de discernimiento deben de estar
dos pueblos de Dios, judaísmo y cristianismo. Un pueblo de Dios que no abraza el cristianismo. Promesas diferentes, propósitos diferentes, destinos diferentes. Las promesas en cuanto a Israel, según el dispensacionalista, ellos dicen que todos los pactos bíblicos son para Israel. Las promesas de los pactos pertenecen a los judíos físicos literales. Dicen, ¿cómo puede ser si estamos en el nuevo pacto? Los primeros dispensacionalistas decían literalmente que hay dos nuevos pactos. Dos diferentes caminos de salvación, dos reinos, dos pueblos y dos nuevos pactos. Ryden no diría eso, él tiene otras explicaciones. Las promesas, según ellos, ellos dicen que la iglesia no tiene ninguna promesa en el Antiguo Testamento. Ningún pacto fue hecho con la iglesia. La iglesia es un misterio que no fue revelado en el Antiguo Testamento. Las promesas para la iglesia solo se encuentran en el Nuevo Testamento, según ellos. La iglesia no representa el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, dicen ellos. Ellos dicen que Israel es el objeto principal del propósito eterno de Dios. La salvación de Israel, su establecimiento, su gloria, es el plan A de Dios. Ellos dicen que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Ellos dicen que la iglesia interrumpe el plan de Dios para Israel. Ellos dicen que la iglesia es el plan B de Dios. Es temporal hasta que Dios empiece a trabajar de nuevo con Israel. Ellos dicen que el destino de Israel es el reino milenial. Y algunos dicen luego la nueva tierra. Y dicen que el destino final de la iglesia es el cielo durante el milenio y el cielo por toda la eternidad. O sea, dos destinos diferentes. Hay un pueblo terrenal y un pueblo celestial. Hay diferentes variaciones en cuanto al destino. Algunos dicen, bueno, los judíos estarán dentro de la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, y los gentiles de la iglesia estarán afuera de la nueva Jerusalén. No van a poder vivir dentro de la santa ciudad. ¿Cómo te sientes, hermano? Dice que fuera de la ciudad en Apocalipsis están los perros. Yo creo que al dispensacionalismo pues le falta aplicar algunas reglas hermeneuticales importantes allí en cuanto a la terminología bíblica. Ellos dicen que Jesucristo, y esto viene de un dispensacionalista progresivo, o sea, de la forma menos extrema. Él dice que Jesucristo va a gobernar a los dos pueblos de Dios de acuerdo a sus dos diferentes nacionalidades. Judíos, gentiles, separados eternamente. Entonces hay mucha discontinuidad ahí según el dispensacionalismo. Y yo creo que hay problemas enormes con esa teología cuando lees el Nuevo Testamento. Ahora, hablando de la hermenéutica literal del dispensacionalismo en cuanto a su aplicación al pacto abrahámico. Hemos visto su hermenéutica literal aplicada a las profecías bíblicas, aplicada a la distinción entre Israel y la iglesia. Ahora vamos a aplicar su hermenéutica literal al pacto abrahámico.
El pacto más fundamental, o fundamental para el dispensacionalismo, es el pacto abrahámico. Ellos no afirman el pacto adánico, no creen en el concepto del pacto de obras. Entonces para ellos el primer pacto importante, tampoco afirman el pacto de redención en la eternidad pasada. De hecho, el dispensacionalismo armoniza perfectamente con el arminianismo. Y por lo tanto, históricamente, todos los teólogos reformados han reconocido que el dispensacionalismo es incompatible con la teología reformada. Pero el primer pacto importante para ellos es el pacto abrahámico. Y lo que creen en cuanto a este pacto afecta lo que creen en cuanto a la distinción entre Israel y la iglesia, lo que creen en cuanto al cumplimiento de las promesas proféticas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y aplica a lo que creen en cuanto a las relaciones que existen entre los diferentes pactos bíblicos y también, por supuesto, a la escatología. Los dispensacionalistas son famosos por su escatología. ¿Has visto los gráficos muy grandes, los dibujos que hacen? Son interesantes. Si buscas el fin de los tiempos, dispensacionalismo, términos así en Google, y buscas imágenes, van a salir ahí, especialmente si lo buscas en inglés, van a salir gráficos como dibujos, dibujando el plan de Dios para los siglos, con todos los detalles de las diferentes segundas venidas de Cristo. Pero ahí dice que hay una sola segunda venida, pero que pasa en dos etapas. Realmente, según yo, sería la segunda y la tercera venida de Cristo en su doctrina del rapto. Pero el pacto abrahámico es fundamental para el sistema dispensacionalista. Y ellos afirman tres cosas principales en cuanto a su interpretación del pacto abrahámico. En primer lugar, el dispensacionalismo insiste que solo el judío físico, el judío literal, es el heredero de las promesas nacionales del pacto abrahámico. Ellos dicen que la simiente espiritual de Abraham en la iglesia no tiene herencia alguna en las promesas nacionales que fueron hechas con Abraham y sus descendientes como parte del pacto abrahámico. Dice Charles Ryrie, cito: es bastante obvio que los cristianos son llamados la simiente espiritual de Abraham. Pero el Nuevo Testamento en ninguna parte dice que son los herederos de las promesas nacionales hechas a los descendientes físicos. Entonces ahí tal cual lo dice. La segunda cosa que enfatizan en cuanto a este pacto es que las promesas del pacto abrahámico y, por consiguiente, del pacto davídico son promesas incondicionales para el pueblo judío literal. Entonces aplican al pueblo judío literal y luego aquí, la segunda cosa, son incondicionales. Es decir, según el dispensacionalismo, el cumplimiento de las promesas del pacto abrahámico en cuanto a los judíos literales no depende de la obediencia de Israel, sino solamente de la fidelidad de Dios. El cumplimiento de las promesas, según el dispensacionalista, puede ser interrumpido por un tiempo debido a la desobediencia de Israel, pero solo puede ser interrumpido temporalmente.
Pues hay promesas que ellos tienen: tierra, bendición, descendientes. Tienen la tierra de Canaán. El dispensacionalismo enfatiza mucho la promesa de la tierra de Canaán. Entonces, por medio de su pecado y violación de los términos del pacto mosaico, ellos no están experimentando temporalmente, según el dispensacionalismo, el cumplimiento de la promesa de tierra, que es parte del pacto abrahámico, pero lo van a experimentar luego. Ellos dicen que la apostasía del pueblo judío no invalide las promesas que Dios ha hecho. Y eso es importante porque ellos insisten en la restauración futura de la nación literal de Israel como el pueblo de Dios, a pesar de la apostasía de los judíos. La tercera cosa que enfatizan: insisten que las promesas del pacto abrahámico tienen que ser cumplidas literalmente, se tienen que cumplir literalmente. El dispensacionalismo enseña que el pacto abrahámico fue hecho solamente con Abraham y sus descendientes literales de sangre, que le prometió una multitud de descendientes físicos para poblar el reino físico de Dios en la tierra, y le prometió la tierra física de Canaán como el lugar geográfico de ese reino físico de Dios. Entonces, un pueblo terrenal, una tierra terrenal, un reino terrenal, todo se cumple literalmente, físicamente. Según el dispensacionalismo, todo esto aplica a Israel y no a la iglesia. La iglesia no es la heredera del pacto abrahámico. No es la heredera de las promesas del pacto abrahámico. Ahora, estas tres características de las promesas del pacto abrahámico: el judío físico siendo el heredero, la incondicionalidad de las promesas y el cumplimiento literal de las promesas, estas tres características aplican a los tres aspectos principales del pacto abrahámico. Y esos tres aspectos principales son descendientes, tierra y reinado. Descendientes, tierra y reinado. Si has leído Evangelio y Reino de Goldsworthy, él enfatiza el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el reinado de Dios. Entonces, descendientes, pueblo; tierra, lugar; reino. Son tres cosas necesarias para constituir un reino. Pero el dispensacionalista no interpreta esas cosas como Goldsworthy. Aplica esas tres características de interpretación, aplicando su hermenéutica literal a esos tres aspectos, a fin de creer que cada uno es totalmente literal, aplicándolo a los descendientes. El dispensacionalista enseña que la promesa de una multitud de descendientes en el pacto abrahámico, como la arena del mar, como el número de las estrellas del cielo, aún no se ha cumplido totalmente, y que su cumplimiento definitivo tiene que ver con los judíos físicos. Además, la multitud de los descendientes de Abraham que heredan las promesas son los judíos, y eso no incluye ningún gentil. Aplicándolo a la tierra, el dispensacionalista enseña que la promesa de la tierra de Canaán aún no se ha cumplido.
El dispensacionalista espera un cumplimiento futuro de la promesa de la tierra, porque es obvio que no se ha cumplido aún totalmente ni perpetuamente. Y Dios prometió esa tierra a los descendientes de Israel como una herencia perpetua y eterna. Es obvio que no se ha cumplido, ¿no? Los profetas, Ezequiel profetiza del cumplimiento futuro de las promesas de la promesa de tierra en cuanto al pacto abrahámico. ¿Cómo interpretamos el cumplimiento de esas promesas? El dispensacionalista dice, los judíos tienen que regresar a su tierra y tienen que estar bajo el reinado literal del Mesías, allí en el Medio Oriente. Y es el cumplimiento de esas promesas. Y eso pasará, según ellos, solo en el reino milenial y no antes. Y no tanto después tampoco. El reino milenial es el cumplimiento principal de la promesa de tierra que tiene que ver con el pacto abrahámico. Entonces el dispensacionalismo enfatiza el milenio. El milenio es como un pináculo en el plan de Dios en cuanto al cumplimiento de las promesas hechas con los patriarcas. Y por esto la postura escatológica del premilenialismo es uno de los distintivos esenciales de todo dispensacionalismo. Todos son premilenialistas. Si uno no es premilenialista, no es dispensacionalista. No puede ser. El premilenialismo no es exclusivo al dispensacionalismo, porque existe el premilenialismo histórico. Y eso es de distinguirse del premilenialismo dispensacional. Son dos sistemas muy diferentes. Y aplicando su literalismo al reinado de Dios, el dispensacionalismo enseña que el reino es futuro, que la promesa del reino de Dios aún no se ha cumplido. Insisten que tiene que cumplirse con los judíos físicos. Enseñan que la iglesia no es el cumplimiento de las profecías y promesas acerca del establecimiento del reino de Dios. El dispensacionalismo ha mantenido una distinción entre el trono de David y el trono de Dios, entre los dos diferentes pueblos de Dios. Y según ellos, la teocracia de Israel tiene que establecerse de nuevo como un reino terrenal, literal, político, socioeconómico, político en la tierra, bajo el reinado literal, físico de Cristo. Ahora, ¿de dónde vienen estos dos diferentes pueblos de Dios? ¿Por qué creen en dos diferentes pueblos? Uno, por su hermenéutica literal. Dos, por la manera en la que creen en la manifestación del reino de Dios. El concepto del reino de Dios es principal en el dispensacionalismo. Ellos creen en un reino terrenal y literal que fue prometido a Abraham y sus descendientes físicos, y que Cristo vino a la tierra y ofreció a los judíos ese reino físico y terrenal. El propósito principal de Cristo cuando vino fue el ofrecer el reino de Dios terrenal establecido en la tierra. Sin embargo, los judíos lo rechazaron.
Rechazaron el reino, rechazaron al Mesías y lo crucificaron. Luego Dios se alejó del pueblo de Israel, pero solo temporalmente, por un tiempo. Y pasó, en las palabras de Lewis Sperry Chafer, una intercalación en el plan de Dios. O sea, un paréntesis en el plan de Dios para el establecimiento del reino. El reino ha sufrido, según ellos, un aplazamiento temporal, mientras que Dios ahora trabaja con los gentiles y la iglesia. La iglesia es un paréntesis temporal hasta que el reino se establezca en la segunda venida de Cristo. La iglesia no es el reino de Dios. No tiene nada que ver con el reino de Dios según el dispensacionalismo. El reino fue ofrecido y ellos lo rechazaron. Una pregunta. ¿Vino Cristo ofreciendo un reino terrenal? ¿No hemos leído la escritura de que la multitud quería esforzarse de Él y tomarlo y hacerlo su rey literal, terrenal, físico, y que Él no lo permitió? Tiene algunos problemas exegéticos ahí. Yo creo que unos problemas con el sentido común más que la exégesis. Luego, según ellos, la iglesia será arrebatado y quitado de la tierra con un rapto pretribulacional, y Dios regresará al pueblo judío para cumplir las promesas del pacto abrahámico después del periodo de la tribulación y para establecer el reino. Y luego, después de la segunda venida de Cristo, Cristo establece su reino en el milenio. Él reina desde el trono de David. Él edifica el templo de Ezequiel, siendo un templo literal según ellos. Él ordena el sacerdocio levítico de nuevo. Él implementa de nuevo el sistema de sacrificios, la observación de días de reposo, de los días de fiesta de Israel, y con las leyes ceremoniales de la nación de Israel. Es lo que enseña. Eso no es una distorsión, es lo que creen. John MacArthur, lo amamos, lo estimamos como un gran hombre de Dios. No soy digno de lavar sus calcetines expositivos. Sin embargo, él cree en esa teocracia literal con un templo y sacerdocio y sacrificios y esas cosas, y francamente yo creo que eso es abominable a la luz del libro de Hebreos. ¿Cómo podemos responder a todo esto? Ahora tenemos poco tiempo, vamos a responder a lo que ellos creen en cuanto al pacto abrahámico y su literalismo a aplicar estas cosas. Voy a responder por medio de decir esto. En primer lugar, en el sentido más pleno de la palabra, hay un solo pueblo verdadero de Dios. No hay dos pueblos de Dios. Siempre ha habido un solo verdadero pueblo de Dios. Este pueblo consiste de los escogidos, y los que son o iban a ser o serán regenerados y experimentan la salvación. Creer en dos diferentes pueblos de Dios con dos propósitos y destinos diferentes constituye una distinción artificial que no puede ser justificado exegéticamente, especialmente a la luz de las Escrituras del Nuevo Testamento. Riley dice: no puedes reinterpretar el Antiguo Testamento utilizando el Nuevo Testamento. Tienes que interpretarlo solo por sí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque al hacerlo, eso destruye el dispensacionalismo. Entonces la pregunta es ¿qué hermenéutica debemos de seguir? ¿Una revelación parcial
que fue dada a los profetas o la revelación completa y plena que fue dada a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Creer en dos pueblos de Dios con dos destinos, etc., resulta en creer en demasiada discontinuidad en la historia de redención, demasiada discontinuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamentos, demasiada discontinuidad entre los pactos bíblicos. Literalmente toma los pactos bíblicos y los separa de la iglesia y dice, la iglesia no tiene nada que ver con los pactos que fueron hechos en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Hemos estado hablando del dispensacionalismo, por eso no abrimos nuestras Biblias, pero ahora vamos a abrirlas. Amo a mis hermanos. Si alguien aquí es dispensacionalista, quiero que sepas que te amo. Te amo en Cristo. Pero estás equivocado. John Gerstner estaba predicando en un seminario por 3 días. Y un estudiante levantó la mano con una pregunta y él se le acercó porque no podía oír bien. John Gerstner es el mentor de R.C. Sproul. Se acercó porque ya era viejito y el estudiante no hizo una pregunta, hizo un comentario y dijo, John, has estado aquí por 3 días y no has abierto tu Biblia. Y él se levantó ahí. Dijo, bueno, la pregunta fue, has estado aquí por 3 días y no has abierto la Biblia. Y dijo, joven, yo hice mi exégesis desde hace 40 años. Y yo no puedo decir eso. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Quisiera algún día poder decir, hice mi exégesis hace 40 años. Juan 10. Ahora, si conoces el contexto aquí de este discurso del Señor Jesucristo, Él es el gran pastor. El discurso se trata de eso. Hay un trasfondo en el Antiguo Testamento de este pasaje. De hecho, de todo lo que está diciendo el Señor Jesucristo, yo creo que el Señor aquí está diciendo que Él mismo es el cumplimiento escatológico y el antitipo de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento acerca de los verdaderos pastores para el pueblo de Dios. Y Él dice, Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué habla? De los gentiles, que aún no eran salvos, ¿verdad? Pero Él los iba a traer. ¿Traer a qué? Traer a Él, traer a la salvación, traer al redil de su iglesia. ¿Y habrá cuántos pueblos? Un pueblo, o sea, un rebaño. Está utilizando lenguaje figurativo, no tan literal, pero figurativo, rebaño. Bueno, el dispensacionalismo sí confiesa que hay figuras de hablar y metáforas y cosas así en la Biblia. Pero hay un rebaño, un pueblo, un pastor. Y habla allí de la salvación de los gentiles y de la unidad de los gentiles juntamente con los judíos en un solo pueblo de Dios, la iglesia.
Ahora vamos a Ezequiel 34. Estamos utilizando el Nuevo Testamento, la revelación más plena y clara, para interpretar el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje. Recomiendo que luego lean todo lo de Juan 10 y luego todo el contexto en esta parte del libro de Ezequiel. Pero vamos a leer 34, versículo 23. Es una profecía aquí: levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. ¿Está hablando literalmente de David o está hablando del verdadero David, el antitipo de David? Cristo toma estas palabras y las aplica a sí mismo. Él es el verdadero David, él es el verdadero Moisés, él es el verdadero Israel, él es el cumplimiento de todas estas cosas. Escuché un sermón una vez de un dispensacionalista y él enfatizaba: no dice Jesús, no dice Jesús, dice David, David, David. Sí es lo que dicen, pero el cumplimiento es el hijo de David, no David. ¿Qué entendería incluso un judío en el contexto de Ezequiel? Entendería el Mesías, el hijo de David. Entonces eso ni está fuera de aplicar una hermenéutica histórico-gramatical literalmente tal cual, porque eso es lo que un judío entendería allí. Mira el versículo 25: y estableceré con ellos pacto de paz. ¿Qué es el pacto de paz? Hay un pacto posterior al pacto bajo el que Ezequiel estaba. El nuevo pacto. El pacto de paz es el nuevo pacto. Entonces, el cumplimiento de esta profecía va a pasar en el nuevo pacto con el pueblo del nuevo pacto. Es la implicación allí. Y eso no es tanto lo de tomar lo del Nuevo Testamento y meterlo aquí para imponerlo sobre eso. Eso es interpretación histórico-gramatical tal cual. Pacto de paz, un nuevo pacto, un pacto además del pacto bajo el cual estaban allí, y luego cuando estableció el nuevo pacto hay una comunidad del nuevo pacto, y esa comunidad no consiste de una teocracia en una región geográfica en la tierra, consiste del pueblo espiritual de Dios, judío y gentil, que ha sido regenerado, que forma la iglesia del Dios vivo. Pero dice, él les será por pastor. Luego vamos a los versículos, al capítulo 37 de Ezequiel. Versículo 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Es Cristo. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿A qué se refiere dos naciones? El reino dividido del reino del norte y el reino del sur, de Israel asociado con Samaria, y de Judá y Benjamín asociado con Judá en el sur. Dice, Él los va a unir, pero puede ser que eso también sea tipológico de una unión más grande de dos pueblos que estaban en división. Es una pregunta, medítalo.
23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿A qué se refiere esa frase? Ajá, exactamente, a una relación de pacto. Entonces, de nuevo, está hablando del establecimiento de una relación de pacto. ¿A qué pacto se refiere? Al nuevo pacto. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Suena muy semejante a las palabras de Juan 10:16. Un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos. Guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Ahora Cristo toma eso de Ezequiel y Él dice: yo voy a juntar a los gentiles dispersos de toda la tierra y los voy a apacentar como al gran pastor. Entonces el Israel del libro de Ezequiel y la restauración de Israel es tipológico de la redención final que pasa con la iglesia. Eso no estoy diciendo que la iglesia reemplace a Israel. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la iglesia es el verdadero Israel. Estoy diciendo que el verdadero Israel en el Antiguo Testamento era un remanente que pertenecía al pacto. Pero en el nuevo pacto, todos los del pacto son el pueblo de Dios. Y que la iglesia es el Israel escatológico que fue profetizado en los profetas del Antiguo Testamento. Si seguimos las implicaciones del Señor Jesús, y esto, hermanos, es un solo ejemplo. Podríamos pasar toda la academia hablando de ejemplo tras ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo aplican esas cosas tipológicamente a verdades celestiales, trascendentes y eternas en el nuevo pacto con el verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Qué es la tierra a que regresarán? Bueno, ¿son los gentiles de la iglesia juntamente con los judíos herederos de las promesas del pacto abrahámico? ¿Qué opina? Yo creo que sí. Romanos 11, 17 a 18 habla de ramas que fueron descajadas y que los gentiles, siendo olivo silvestre, han sido injertados en lugar de ellas. Han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Romanos 11, 17. ¿Qué es la raíz? La raíz de que participamos como gentiles en la iglesia. Fuimos injertados en el olivo. La raíz tiene que ver con los pactos que Dios hizo con nuestros padres, con Abraham, los patriarcas, con David. Las promesas del pacto abrahámico son parte de esa raíz, del tronco del árbol a que hemos sido injertados. Somos participantes de las promesas del pacto abrahámico. Eso es claramente la enseñanza del apóstol y lo puedes comprobar exegéticamente si lees todo el contexto y lo estudias. Pero vamos a Romanos 4. Porque esto es un poco más explícito. Dice el apóstol en el versículo 13. Porque no por la ley fue dada
a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y está hablando de las promesas del pacto abrahámico. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Los de la ley son los descendientes físicos de Abraham que tenían la ley de Moisés. Ellos no son los herederos, dice. Eso anularía la fe y la promesa. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa ¿de qué? De la tierra, de la herencia del mundo. Esa es la promesa en el contexto. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. Y ahí dice explícitamente que los gentiles que creen en Cristo, como Abraham confió en el Salvador, son herederos de la promesa de la tierra, la herencia de la tierra del mundo, que era parte del pacto abrahámico. Allí está explícitamente esa observación. Solamente esa observación destruye el dispensacionalismo. Si crees en lo que estamos viendo aquí, no puedes ser dispensacionalista. Tienes que encontrar otra explicación. ¿Cómo se dice? Backflips. Tienes que hacer eso exegéticamente para evitar estos versículos aquí. Vamos a Efesios 2. Si eso fuera la única declaración explícita en la Escritura que dice que los gentiles que creen en Cristo son herederos de la promesa de tierra que es parte del pacto abrahámico, quizás alguien pudiera decir, pues realmente no, porque es tan claro, ¿no? Pero quizás pudiera decir que hay otra interpretación para eso. Pero ¿cómo interpretamos entonces Efesios 2, 11 al 20? Es un pasaje grande aquí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, le está hablando explícitamente de los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. La implicación ahí es que ya no estamos alejados. Y eso es lo que va a decir. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Ryrie, tus dos pueblos, de Israel y la iglesia, Pablo habla de tus dos pueblos aquí. Hizo uno. El dispensacionalismo se acaba de derribar. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, que es la iglesia, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuánto necesita enfatizar que es uno solo? Parece que está interactuando con este libro.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, eso es 17, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, ahora, conclusión, resumen de lo que ha estado diciendo. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tienes ciudadanía en el verdadero Israel, edificado sobre el fundamento de los apóstoles ¿y qué? Yo creo que los profetas se refieren particularmente a los profetas del Antiguo Testamento. Y si eso es el caso, eso quiere decir que la iglesia está edificada sobre el fundamento de las promesas proféticas de los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, la iglesia no es un paréntesis, la iglesia es el cumplimiento y la manifestación de lo que dijeron los profetas. Entonces dice claramente, somos herederos de las promesas, somos ciudadanos con los israelitas. Ahora Gálatas, capítulo 3. (28 al 29). Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. No hay judío y griego, no hay Israel y la iglesia, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Está hablando a los gentiles de Galacia. Es una iglesia gentil que empezó a observar ritos judíos. Son gentiles y Pablo dice que son linaje de Abraham, dice que son herederos de las promesas que Dios hizo con Abraham. O sea, Ryrie dice que los gentiles de la iglesia, que son la simiente espiritual de Abraham, que el Nuevo Testamento jamás dice que son herederos y Israel y cosas así, pero eso es precisamente lo que dice aquí. Y luego el libro termina diciendo en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? El verdadero linaje espiritual de Abraham, que consiste de judío y gentil, que ha abrazado al Señor Jesucristo por fe y constituyen la iglesia. Jeremías 31. Es un pasaje que ciertamente conoces, pero el versículo 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora dice ahí que el nuevo pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, no con la iglesia. Por eso el dispensacionalista siempre dirá: el nuevo pacto fue hecho con Israel, no fue hecho con la iglesia. ¿Pero qué crees tú? ¿Somos parte del nuevo pacto? ¿Fue hecho con nosotros el nuevo pacto? ¿Estábamos en la mente, la intención y el propósito divino y eterno del Señor Jesucristo cuando Él derramó su sangre para redimir su pueblo? El pueblo del nuevo pacto, la iglesia, Él amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, teniendo una intención particular en mente en cuanto a la redención que llevó a cabo, que incluye los gentiles de otro redil que Él tenía que traer. Es claro que la iglesia hereda las promesas de todos los pactos bíblicos que fueron hechos anteriores. ¿Qué hacemos con las promesas terrenales
que según Ryrie son incondicionales para el pueblo judío y la nación judía, y que no incluyen los gentiles o la iglesia. En primer lugar, podemos decir que los gentiles heredan la promesa de la tierra, ya lo hemos visto. En segundo lugar, podemos decir que cuando estamos hablando de los aspectos terrenales, literales del pacto abrahámico, en cuanto a la tierra, que fueron hechos con su descendencia física, el cumplimiento de esas promesas terrenales y temporales era condicional, basado en la observación y obediencia al pacto mosaico. Si el pueblo obedece al pacto, puede permanecer en la tierra. Si el pueblo viola el pacto, sufre exilio de la tierra. El cumplimiento literal físico para con ellos dependía de su obediencia como un pacto de obras, no era incondicional. Y por eso el Señor Jesucristo, hablando a los judíos, dijo: por lo tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produce los frutos de él. El cumplimiento y la abrogación del pacto mosaico quiere decir que los aspectos temporales y terrenales del pacto abrahámico han sido cumplidos en el nuevo pacto. Con el nuevo pacto serán cumplidos en cuanto a la consumación, y que los aspectos físicos, terrenales, temporales ya no aplican. Sombra, plenitud. Plenitud reemplaza la sombra. Entonces, ¿qué hacemos con la tierra? Ya hemos leído Romanos 4:13, que Abraham sería heredero del ¿qué? Mundo, cosmos, no de un pedazo pequeño de geografía, de terreno en el Medio Oriente, sino del mundo, de todo el mundo, de la nueva tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso habla de toda la nueva tierra en el estado de consumación del reino de Dios. Y eso incluye todos los que verdaderamente son mansos, los que son salvos. Los herederos de esa promesa son la iglesia. Se cumple bíblicamente, exegéticamente, la promesa de la tierra en cuanto al pacto abrahámico se cumple en la nueva tierra, no en el milenio. Y hay que decir esto, digo algo aquí en cuanto al literalismo cuadrado del dispensacionalismo aquí. El problema con el dispensacionalismo es que no reconoce la naturaleza de la tipología bíblica en cuanto a las promesas hechas a Abraham. Insisten en que es el Medio Oriente, la tierra de Canaán, el judío físico, pero no pueden ver la intensificación, la escalada, la tipología. El verdadero judío es el que ha sido regenerado espiritualmente, realmente ama a Dios. No solo tiene un pacto exigiendo que ame a Dios, él realmente ama a Dios. Hay intensificación de cumplimiento allí. Ha sido circuncidado internamente y no externamente. Los resultados son eternos y no temporales. Entonces lo terrenal se cumple en lo celestial, lo físico se cumple en lo espiritual, lo temporal se cumple en lo eterno. Y así es, lo que es terrenal, físico y todo eso en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento eternamente, trascendentemente, celestialmente, espiritualmente. Hebreos 4 explica que la tierra de Canaán y el reposo en la tierra eran tipológicos del reposo eterno del reino de Dios que se cumple en el estado eterno, no en el milenio, en el estado eterno. Hebreos 4 lo dice. Dice cuál es el antitipo del tipo de la tierra.
Si usamos Hebreos 4 para interpretar Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22, las promesas del pacto abrahámico, llegaremos a creer en que el cumplimiento no es con los judíos físicos, sino el verdadero Israel en el estado eterno. ¿Qué hacemos con los descendientes de Abraham? Según Ryrie, dice que la iglesia jamás se llama Israel en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dice Filipenses 3, 2 al 3? Guardaos de los perros. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Pablo no está utilizando la terminología igual, está utilizándola al revés. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando a una iglesia gentil. Iglesia gentil, ustedes son la circuncisión. Ustedes son los descendientes de Abraham. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Romanos 2:28. El judío es el judío que lo es en el interior. Romanos 9, 6 al 8. Dice que la palabra de Dios no ha fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los hijos de promesa. ¿Quiénes son los hijos de promesa? Los que nacen no naturalmente con un linaje natural, sino los que nacen sobrenaturalmente, así como el nacimiento de Isaac fue sobrenatural por el milagro de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es Gálatas 6:15. Y finalmente, ¿qué hacemos con el concepto del reino de Dios de acuerdo al dispensacionalismo? Ellos dicen que el reino de Dios es futuro, no es actual, no es presente. Yo creo que el reino ha sido establecido, pero aún no ha sido establecido en cuanto a toda su plenitud. Establecido, pero no consumado. Eso lo podemos comprobar bíblicamente, exegéticamente, por medio de un montón de pasajes bíblicos. Pero a fin de demostrar que hay un aspecto, un sentido real en que el reino de Dios ya está aquí, vamos a Efesios 1. Versículos 20 al 23. Hablando de este poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ¿sí? Estaba hablando de este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces está hablando de la iglesia, está hablando de este siglo, antes de la segunda venida de Cristo. Y dice que Él está exaltado, que Él está reinando, que Él puso sus enemigos debajo de sus pies. Y si el rey está reinando, y si la iglesia es la esfera del reinado del rey, como dice aquí, eso quiere decir que el reino de Dios ya está aquí, ya ha sido establecido. Pedro en Hechos 2 dice que Cristo, al resucitar, cumplió el pacto davídico.
de que Dios iba a resucitar a uno de sus descendientes para sentar en su trono, y que ascendió y se sentó a la diestra de Dios para reinar. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él no será Señor, Él es Señor ahorita, porque Él está reinando. Entonces, para resumir aquí, antes de que la providencia nos pare, el dispensacionalismo es un sistema teológico bíblico muy popular en el día de hoy, pero por las razones mencionadas, y digo esto con respeto y con amor, no es un sistema válido de interpretación. Es incompatible con la naturaleza de la tipología bíblica. Es incompatible a la luz de la dinámica bíblica de promesa y cumplimiento. Es incompatible con la hermenéutica histórico-redentora. Es incompatible con las enseñanzas claras del Nuevo Testamento. Y es incompatible con la teología reformada. Y es incompatible con una lectura cristocéntrica de toda la Escritura, por la insistencia que hacen en cumplimientos terrenales de los pactos y promesas terrenales, en vez de ver el cumplimiento de todas las promesas de los pactos en la persona y la obra del Señor Jesucristo con el pueblo de Cristo en la iglesia. Aunque hay grandes hombres de Dios que eran y son dispensacionalistas, el sistema teológico bíblico del dispensacionalismo tiene demasiados problemas como para ser bíblico verdaderamente. Amén.